Cartas a los estudiantes por Max Heindel. Comprendiendo una carta por cada mes, desde diciembre de 1910 a enero de 1919. Prólogo. Durante 8 años, Max Heindel, el místico y ocultista, estuvo enviándoles a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz una carta mensual repleta de valiosa información, explicando la causa de las muchas dificultades ocurridas en la vida diaria, no solamente en las de las personas, sino en las de las naciones también, y diciéndoles a la vez una factible solución a las mismas. Estas cartas, en número de 97, que fueron enviadas en el espacio de tiempo que abarcan las Navidades del año 1910 al mes de enero de 1919, constituyen el asunto de este libro. Siendo el mensajero autorizado de los hermanos de la Orden Rosacruz y, por lo tanto, en estrecho contacto con ellos, Max Heindel estuvo continuamente recibiendo y dando esta información oculta a sus estudiantes sobre la pasada, presente y futura evolución de la vida y de la forma, cuya información, debido a la tutela que sobre él ejercían los hermanos de la Orden, pudo llegar a la comprobación de la misma y añadir por sí mismo muchos detalles. Las cartas de este libro contienen, además de las luces generales sobre filosofía Rosacruz, muchas indicaciones prácticas y provechosas para vivir la vida del místico cristiano. En muchas de estas cartas aparece una referencia a lecciones que acompañaban a las mismas. Cada carta iba acompañada de una lección en forma de folleto. La mayor parte de estas lecciones han sido ya publicadas en libros, y pueden ser de valor para los lectores de esta obra. Los volúmenes publicados hasta la fecha son los siguientes: Masonería y catolicismo, El velo del destino, Misterios de las grandes óperas, la interpretación mística de la Navidad y recolecciones de un místico. Los lectores de estas cartas obtendrán de ellas mucho más provecho consultando las lecciones correspondientes que se citan. Al ofrecer estas cartas al mundo tenemos la sensación de que contribuimos con ello a proporcionarle una fuente de estudio de valor e importancia permanentes, de la que el estudiante esotérico obtendrá ayuda eficaz en su progreso sobre el sendero. Carta número 1. Navidad de 1910. La amistad como un ideal. En los movimientos religiosos es costumbre darse el tratamiento de hermana y hermano, como reconocimiento de que todos somos hijos de Dios, nuestro Padre común. Ello no obstante, no siempre está en armonía los hermanos y hermanas. Algunas veces hasta llegan al extravío de odiarse uno a otro, pero entre amigos no puede caber más sentimiento que el del amor. El reconocimiento de esta verdad fue lo que impulsó a Cristo, nuestro glorioso y gran ideal, a decirles a sus discípulos: de ahora en adelante no os llamaré siervos, sino amigos. Juan 15:15. Nada mejor podemos hacer que seguir a nuestro gran guía en esto como en todas las demás cosas. Así es que no hemos de contentarnos con las frías relaciones fraternales, sino esforzarnos en ser amigos en el verdadero y más santo sentido de la palabra. Los hermanos mayores, cuyas enseñanzas bellas nos han unido en la senda del progreso, hacen honor a sus discípulos del mismo modo que Cristo honraba a sus apóstoles, verbi gracia, otorgándoles el nombre de amigo. Si se sigue el camino emprendido, algún día nos hallaremos en presencia de ellos, y oiremos el nombre de amigo pronunciado en voz tan suave, tan cariñosa y tan apacible, que sobrepasará a toda ponderación de la imaginación humana. Desde ese día no habrá trabajo alguno que no se lleve a cabo para merecer tal amistad. Será su único deseo y su única aspiración el servirles y no habrá distinción humana que pueda compararse a tal galardón como el llamarnos sus amigos. Sobre mis indignos hombros ha caído el gran privilegio de transmitir las enseñanzas de los hermanos mayores, al público en general, y a los estudiantes, probacionistas y discípulos de la Fraternidad Rosacruz en particular. Ha solicitado usted que su nombre figure en mi lista de corresponsales, y yo alegremente le tiendo mi mano derecha fraternal, saludándole con el nombre de amigo. Aprecio la confianza que deposita en mí y le aseguro que me esforzaré en prestarle mi ayuda en todo lo que esté a mi alcance y en mi poder, para hacerme merecedor de su confianza. Confío y espero que usted, a su vez me ayudará en mi trabajo que para usted y los demás llevo a cabo, sirviéndose formar un juicio caritativo al descubrir en mis escritos algún defecto o falta. Nadie está más necesitado de las oraciones de sus semejantes como el que está obligado a servir de guía.
Sírvase tenerme presente en sus preces, y tenga por seguro que le tendré a usted en las mías. Le incluyó la primera lección con la esperanza de que por todo lo expuesto, se establezcan entre nosotros relaciones cimentadas sobre la base de una amistad sincera. Carta número 2. Febrero de 1911. Desarrollo del alma mediante obras. Espero que habrá estudiado usted a fondo la lección de Navidad, y esté del todo familiarizado con el fenómeno del flujo y reflujo espiritual en el universo, de modo que esté ya capacitado para dar una razón por la cual tiene usted fe en la Nochebuena. En la lección de este mes la idea conduce a una mayor conclusión, no enseñada públicamente hasta la fecha. En esta corta lección van otras enseñanzas, las cuales arrojarán mayor claridad sobre el misterio del nacimiento inmaculado que la dada hasta ahora, y espero que usted la estudiará diligentemente durante el mes venidero, para que pueda concebir toda la trascendental belleza de las sublimes enseñanzas rosacruces sobre este asunto. Tanto si ha estudiado la lección de Navidad y se ha capacitado para la discusión sobre el flujo y reflujo espiritual, como si se haya preparado para explicar la Inmaculada Concepción al final del presente mes, todo ello es de una importancia secundaria comparado con la contestación que pueda usted dar a la pregunta siguiente. ¿Aprovechó usted la pleamar espiritual por Navidad para ir en busca de alguien que se hallase en peligro, según se indica en el último párrafo de aquella lección? ¿Lo puso en práctica en el trabajo, en el mundo? Espero que así lo habrá hecho, pues solamente el practicar las enseñanzas en nuestro inmediato círculo de influencia es lo que nos trae el fruto del crecimiento del alma. Podemos leer hasta llegar a una indigestión mental, pero nos hablan mucho más alto las acciones que las palabras. También se dice que existe un mal lugar del que dicen que está empedrado de buenas intenciones. Por lo tanto, querido amigo, permítame le encarezca la necesidad por parte de usted de trabajar. Trabajar. Y trabajar. Con frecuencia vemos que en el hogar, en la oficina, en la tienda o en el local de reuniones hay cierta cosa que debe hacerse. Pero, la actitud del hombre del mundo es la de evadirse de hacerlo él. Se encoge de hombros diciendo: ¿por qué lo he de hacer yo? Que lo haga otro. Deberíamos razonar del modo contrario, sin embargo. No podemos alegar lo poquito que podemos hacer. Si lo hacemos así, no nos estamos preparando para llegar a ser auxiliares invisibles. Si vemos que tiene que llevarse a cabo un trabajo, debemos decirnos a nosotros mismos: alguien tendrá que hacerlo. ¿Por qué, pues, no he de ser yo? En el próximo mes, querido amigo, tomemos como ejercicio espiritual el siguiente lema. ¿Por qué yo no? Si lo seguimos consistentemente seremos recompensados con bendiciones mayores que las que podríamos obtener si las confiriéramos sobre los demás. Que Dios le conceda bendiciones en abundancia y le fortalezca a usted en sus esfuerzos. Carta número 3, marzo de 1911. Servicio desinteresado a los demás. Desde luego habrá usted estudiado, en alguna medida, las varias enseñanzas de la Orden Rosacruz, y al dirigirme a usted no es como si le estuviera hablando a un desconocido que no está familiarizado con las enseñanzas o tal vez poseído de un escepticismo respecto a la existencia de tal orden. Estas enseñanzas se han extendido por el mundo occidental durante los 2 pasados años como un fuego devorador, y esto en sí demuestra una fuerza impulsiva que no pertenece a la clase de la humanidad ordinaria. Esto lo comprenderá usted mejor cuando haya leído la lección para este mes, la cual trata de la misteriosa orden y demuestra su relación con la fraternidad Rosacruz. ¿Se le ha ocurrido indagar alguna vez, mi querido amigo, lo que le une a usted a esta fraternidad? Usted sabe que no existen lazos externos, que no ha prestado juramento de obediencia, o de alianza, y de que usted no ha sido instruido en ninguno de los secretos. ¿Qué es lo que constituye, pues, la fraternidad a que nos referimos? No pueden ser las enseñanzas, por ser estas libres para todo el mundo, y tienen el beneplácito, de los muchos que no han solicitado su filiación como estudiantes. Tampoco es el enrolamiento como estudiante lo que hace crear el lazo interno, porque son muchos los que estudian solamente para su propio beneficio y no tienen fraternidad con el resto de nosotros.
Más, es el servicio que ejecutamos y la buena fe con que practicamos las enseñanzas deseando el convertirnos en ejemplares vivientes en el mundo, de aquel amor fraternal de que habló Cristo, como el coronamiento del cumplimiento de todos los mandamientos. El pasado mes tomamos como lema el pensamiento de que si se había de hacer algún trabajo que al parecer no fuera de la particular incumbencia de nadie, deberíamos decir ¿por qué no yo?, en lugar de dejarlo para que lo hiciera otro, o dejar de hacerlo. Espero que haya ejecutado este servicio desinteresado con frecuencia, glosando así los lazos de fraternidad. Para el mes entrante deseo que usted envíe todos sus pensamientos y esfuerzos para el adelanto de las enseñanzas de la fraternidad. No intente convencer o convertir a nadie en contra de su voluntad, pero sí trate de saber en forma que no sea de ostentación, sino de espiritualidad, la causa del agobio del prójimo. Entonces, pruebe el ayudarle con sus enseñanzas. Pero el que le diga algo acerca del lugar de donde usted las recibe, debe ser potestativo de su propio criterio. Lo primordial es diseminar las enseñanzas, no el anuncio y la propaganda de la Fraternidad Rosacruz. Carta número 4. Abril de 1911. Una cruzada por la Iglesia. El pasado mes prometí emprender con mayor intensidad la dilucidación de la Orden Rosacruz, y su relación con la fraternidad, pero se me olvidó que la Pascua estaba próxima y que a esta se le debía otorgar atención preferente. Espero convendrá usted conmigo que es más importante el estudio de este gran acaecimiento cósmico, particularmente por vivir en una tierra cristiana, y porque, según confío, somos cristianos de corazón. En verdad, querido amigo, la nota clave de lo que trataré este mes es realmente una cruzada de la Iglesia, y es esta mira lo que ha motivado el que haya impreso al final de la lección el poema Credo o Cristo. Todos somos Cristo en formación. La naturaleza de amor se está desenvolviendo en todos nosotros, y ¿por qué no hemos de identificarnos con una u otra de las iglesias cristianas que fomenta el ideal de Cristo? Algunos de los mejores obreros de la fraternidad son miembros, y hasta ministros, de iglesias. Muchos están hambrientos del alimento que nosotros tenemos para darles. No podemos partirlo con ellos permaneciendo alejados y nos hacemos daño a nosotros mismos si incurrimos en la negligencia de no aprovechar la gran oportunidad de ayudar a la elevación de la iglesia. Desde luego que no hay obligación alguna. No se exige de usted el ingreso o la asistencia a la iglesia, pero si asiste a ella con un espíritu de ayuda, puedo prometer a usted que experimentará un maravilloso crecimiento del alma en un corto espacio de tiempo. Los grandiosos ángeles del destino, que son los que dan a cada nación la religión más apropiada a sus necesidades, nos situó a nosotros en tierra cristiana, porque la religión cristiana nos ayuda para el desarrollo del alma. Aun admitiendo que ha sido obscurecida por el credo y el dogma, no debemos permitir que esto nos impida la aceptación de aquellas enseñanzas que son buenas, porque eso sería tan tonto como el situar nuestra atención sobre las manchas del sol rehusando ver su luz gloriosa. Sírvase pensar sobre este asunto, querido amigo, y tomemos por lema este mes, una utilidad mayor, para que crezcamos abundantemente mediante el esfuerzo dirigido al mejoramiento de nuestras oportunidades. Carta número 5. Mayo de 1911. Valor de los sentimientos rectos. Espero que usted haya disfrutado con la lección del mes pasado. Tal vez le habrá producido extrañeza, pero me he revelado en ella gráficamente, pues elevó mi devoción poderosamente el pensar cómo la vida divina se derrama periódicamente en nosotros para que tengamos más abundante vida. Sin ese anual influjo de la vida de Dios, toda vida, o por mejor decirlo, toda forma, dejaría de existir. Es por las sensaciones de las emociones superiores que nos elevamos nosotros mismos con mayor facilidad. Es bueno el estudio y desarrollo de nuestras mentes, pero en esta edad existe el gran peligro de caer engañados en la red del intelecto. Pablo dio en el clavo cuando dijo: el conocimiento engríe, pero el amor edifica. Todos deseamos saber, es natural que así sea, pero a menos que nuestro conocimiento sirva para hacernos mejores de lo que somos, mejores hombres y mejores mujeres, mejores servidores de nuestros semejantes, no nos hará más superiores a la vista de Dios.
Por lo tanto, es de enorme importancia el cultivo del sentimiento recto y justo, y sinceramente espero que haya usted sentido la lección de la Pascua, pues este es el único medio de obtener el pleno beneficio de la misma. Imagínese usted la gran oleada de energía divina proyectada desde el sol invisible que es la manifestación del Padre. Pruebe a sentir el respeto que experimentaría si pudiera verla, tal y como lo siente el vidente ejercitado. Obsérvela en su imaginación al chocar con la tierra durante la sagrada noche de Navidad. Deje que el sentimiento opere en usted igual que al hundirse en la tierra, y que es la activa causa de la germinación en todos los reinos. Cristo utilizó el símil o parábola de la gallina clueca al describir sus sentimientos hacia otros seres, y si usted prueba a sentir la germinación de todas las cosas de la naturaleza, tal y como quedó dicho en la lección de la Pascua, se dará cuenta de un punto del asunto que tal vez le haya pasado por alto. Espero que utilizará usted esta lección durante largo tiempo como materia para la meditación, por ser diferente a las otras lecciones intelectuales, las cuales pueden grabarse en la mente y echar luego en olvido. Esta lección es de validez permanente, y cuanto mayor número de veces la estudie dejándola penetrar en el corazón, mayor será su proximidad al corazón de las cosas, que es Dios el Padre superior y amante que derrama su vida por igual sobre la planta más diminuta y el mayor de los monarcas del bosque. El que cuida de las bestias y pájaros, del ladrón proscrito y sin hogar, y del potentado real que habita su palacio, sin distinción alguna. Que Dios le conceda a usted sus bendiciones en abundancia y le muestre abiertos sus depósitos de riquezas, que sobrepujan a todos los goces terrenales, y que sienta usted la ola de amor que Él derrama de nuevo, año tras año, como una realidad. De este modo, no se sentirá usted solitario, aunque se halle en la soledad, y será mucho más rico, no importando la abundancia de amor terrenal de que goce, y tanto más dispuesto a irradiar la más sublime de todas las emociones, el amor espiritual. Carta número 6. Junio de 1911. Curando al enfermo. Cristo dio a sus discípulos 2 mandamientos cuando les dijo: predicad el Evangelio y curad al enfermo. Vimos por la lección del mes pasado cómo el ministerio de guía espiritual está estrechamente unido con la curación de las dolencias físicas. Pues aunque la inmediata y aparente causa de la enfermedad pueda ser física, en un análisis final todas las dolencias son debidas a la transgresión de las leyes de Dios, las que llamamos vulgarmente leyes de la naturaleza en nuestros materiales intentos de eliminar lo divino. Bacon, con rara percepción espiritual, dijo: Dios y la naturaleza difieren entre sí como el sello y su marca. Como el lacre se amolda a las líneas rígidas del sello, así también la naturaleza se amolda a las leyes inmutables de su divino creador, y así la salud y la condición del libre albedrío son la regla entre los reinos inferiores. Sin embargo, cuando se ha alcanzado el grado de humano, cuando se ha desarrollado la individualidad y empezamos a exigir el derecho de la elección, de la prerrogativa y de la emancipación, es cuando nos disponemos a contravenir o quebrantar las leyes de Dios, e invariablemente, esta transgresión va seguida del sufrimiento. Existe un lado de la luna el cual no vemos nunca, no obstante sabemos que existe, y precisamente ese lado escondido de la luna es tan importante factor para la formación de las mareas como lo es la parte más cercana a nosotros y visible. También en el hombre existe un lado escondido que es tan responsable de la acción como el ser físico que contemplamos. Los quebrantamientos de las leyes divinas en los planos de la acción mental y moral son tan responsables de los trastornos físicos, como lo es el lado oculto de la luna en la producción de las mareas. Si lo que antecede fuese comprendido, los médicos cesarían de estar desorientados acerca del hecho enojoso de que en tanto que cierta clase y cantidad de una medicina determinada cura una enfermedad, puede ser impotente en absoluto en otras. Va en aumento el número de médicos que se van convenciendo de que la ley del destino es un factor importante en la manifestación de las enfermedades y en el retardo de su curación, no obstante no creer en la falacia del sino. Reconocen que Dios voluntariamente no nos aflige, ni tampoco pretende vengarse de los transgresores. Ellos reconocen que la pena y el sufrimiento están designados para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos o no podríamos aprender por ningún otro medio.
Las estrellas muestran el periodo estimado como adecuado para enseñarnos la lección, no obstante ni el poder, ni Dios mismo, determinar el tiempo exacto, ni la cuantía de sufrimiento necesaria. Nosotros mismos tenemos la prerrogativa, puesto que somos divinos. Si despertamos al hecho de nuestras transgresiones y comenzamos a obedecer la ley antes que la aflicción astral cese, nos curaremos de nuestro mal, ya sea este mental, físico o moral. Pero si persistimos hasta el final de una aflicción astral sin haber aprendido la lección, nos forzará a la obediencia más tarde una configuración más hostil. Relacionado con esto es por lo que un restablecedor de la salud dotado de una mente espiritual puede prestar con frecuencia los servicios más eficaces y acortar el periodo de sufrimiento señalando al paciente la causa de su aflicción. Aun cuando el médico se halle o se vea impotente para combatir con la enfermedad, puede muchas veces alentar al paciente durante una crisis de inevitable sufrimiento, mediante la promesa consoladora de alivio determinada para un momento. En mis servicios a los enfermos durante años atrás no ha sido infrecuente mi privilegio de poder señalar así la estrella de la esperanza, y hasta donde alcanzan mis recuerdos, mis predicciones sobre la mejoría en un plazo determinado, han sido realidades siempre, y algunas veces de la manera más milagrosa, pues las estrellas son el reloj del destino y son siempre exactas. En lo que queda expuesto tiene explicada la gran razón por la cual debemos estudiar astrología bajo el punto de vista espiritual. En la lección del mes próximo espero exponer algo más definitivo concerniente a la panacea espiritual, y entre tanto tengo la seguridad de que les será grato saber que hemos comprado el terreno del que ya hemos hablado anteriormente. Es un lugar que tiene una vista incomparable en el sur de la bella California. En efecto, aunque yo he viajado por todo el mundo no he visto sitio igual que pueda compararse con el lugar de nuestra futura residencia general. Está situado sobre una elevada meseta que permite la visión libre de un panorama que se extiende a unas 40 millas o más, en todas direcciones. Por el norte, la altura del monte Santa Ana desvía los vientos fríos del norte, de tal forma que prácticamente el clima está libre de hielos durante todo el año. Debajo de nosotros, por el este está el valle de San Luis Rey, con el río que parece una franja plateada, cruzando por fértiles campos, y por la histórica misión española, en la cual los padres franciscanos enseñaron a los indios durante siglos. Más para el este el monte de San Jacinto alza su pico nevado hacia un cielo del más intenso color azul. Por el sur, el promontorio de La Joya, con sus cuevas pintorescas, oculta a las miradas, el gran puerto natural de la ciudad situada más al sur de las tierras del río San Diego. Mirando al punto por donde se pone el sol podemos contemplar el plácido seno del Océano Pacífico, la isla de San Clemente, y también Santa Catalina con sus maravillosos jardines, submarinos, un cuadro compuesto de gloria e inspiración, suficiente por sí solo para la evocación de todo lo que haya de mejor y más puro en cualquier persona inclinada hacia lo espiritual. A este bello rincón de la naturaleza le hemos dado el monte Eclesia. Habiéndose abierto ya un fondo para erigir los edificios adecuados, una escuela de curación, un sanatorio, y, por último, un lugar para el culto, una iglesia, en la que será preparada la panacea espiritual y enviada por todo el mundo para que sea aplicada por los auxiliares debidamente capacitados para ello. Carta número 7. Julio de 1911. Bautismo de agua y del Espíritu. El mes pasado empezamos a considerar los sacramentos, y era mi intención escribir sobre la comunión este mes, pero resulta el asunto tan vasto que abarca en sí casi todo, desde el Génesis a la Revelación, así como de un número de aspectos fisiológicos tales como la química del alimento y de la sangre, de la atmósfera, etc. Además, está inseparablemente relacionado con la segunda venida de Cristo. Se necesita más tiempo del que puede dedicarse para que salga a tiempo en los comienzos del mes, y también porque alcanzará varias lecciones. Por lo tanto, creía sería lo mejor no utilizar el asunto en cuestión hasta el mes que viene, y entre tanto he decidido darle a usted una lección tomada del nuevo libro Los Misterios Rosacruces. Esta lección está en parte copiada del capítulo titulado El misterio de la luz, del color y de la conciencia. La encontrará usted de mucha importancia y muy instructivo.
Con referencia a la lección del pasado mes sobre bautismo, habrá usted observado que lejos de ser solamente una consecuencia del dogmatismo presuntuoso y arrogante, comúnmente atribuido a la Iglesia, es el símbolo de un estado que de hecho existió en el pasado cuando la humanidad era realmente una hermandad. Es un hecho de la mayor significancia el de que hasta la época de Cristo la ley exigía ojo por ojo, y diente por diente. Pero antes de empezar a predicar el evangelio del amor al prójimo y el perdón de nuestros enemigos, él pasó a través de las aguas del bautismo, y allí recibió al Espíritu Universal, el cual suplantará al egoísmo que hoy impera. Así él quedó henchido de amor, y por esto mismo naturalmente irradiaba aquella cualidad, tan naturalmente como una estufa cargada de carbón encendido irradia calor. Por mucho que prediquemos a la estufa recordándola que su deber es el de calentar, si no la llenamos de carbón permanecerá fría. De igual modo podemos predicar a la humanidad que debemos ser hermanos y amarnos los unos a los otros, pero hasta tanto que nos pongamos afines con el infinito, no podremos amar al prójimo, al igual que la estufa vacía no da calor. Como Pablo dice: aunque hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, me convierto en un bronce que suena o en un címbalo. El bautismo de agua hace referencia a un estado pasado en el que éramos irresponsables como el niño que llevamos a la iglesia hoy día. Pero el bautismo del Espíritu es algo que aún está por venir para la mayoría de nosotros, y esto es por lo que nos estamos esforzándonos. Dediquemos nuestra especial atención al capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, durante el mes que viene. Esforcémonos en practicar en nuestras vidas diarias, por lo menos una de las virtudes que, según dice Pablo, conducen a la iluminación, para que pronto podamos ver cara a cara las bellezas de los sacramentos y que ahora vemos a través de un cristal obscurecido. Carta número 8. Agosto de 1911. ¿Cómo dominar nuestras estrellas? Espero que haya sacado buen provecho de la lección del mes pasado sobre el misterio de la luz, del color y de la conciencia, y que ahora se habrá hecho bien el cargo del significado de la sentencia bíblica. En él vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser, por cuanto en todas partes del universo en donde penetra la luz, allá está Dios también. Aun en los sitios que nosotros llamamos obscuros, porque la constitución de nuestros ojos nos priva la percepción de los objetos en ellos, otros órganos de visión de constitución diferente, pueden ver, como es el caso con los gatos y las lechuzas. Cristo dijo: dejad que brille vuestra luz. A la visión espiritual, cada ser humano aparece como un haz de luz, de variado colorido, según el temperamento, y de mayor o menor resplandor en proporción a la pureza de carácter. La ciencia ha descubierto que toda la materia está en un estado de fluidez, que las partículas de que está compuesto nuestro cuerpo, decaen continuamente y son eliminadas del sistema para ser reemplazadas por otras que permanecen un corto espacio de tiempo hasta que también se descomponen. Igualmente ocurre con nuestro humor o talante, nuestras emociones y deseos, que cambian a cada momento, dejando su lugar las antiguas a las nuevas en interminable sucesión. Por lo tanto, también tienen que estar compuestos de materia y sujetos a leyes iguales a las que rigen las substancias físicas visibles. Incluso podemos, y así lo hacemos constantemente, cambiar nuestras mentes. Podemos cultivarla hacia una u otra dirección, a nuestro libre albedrío, del mismo modo que podemos desarrollar los músculos de los brazos o de las piernas, o podemos dejar que se atrofien los miembros. Por cuyo motivo también la mente tiene que estar compuesta de una substancia maleable. Pero el ego, el pensador, nunca pierde la identidad del yo. En los dos casos, lo mismo en la infancia que, en la vejez, este yo permanece igual, indiferente a los cambios de pensamientos, sensaciones, emociones y deseos. Aunque, el cuerpo que usamos como vestido, cambia a medida que pasan los años, nosotros somos eternamente los mismos. La virtud o el poder de mutación de la materia y la disipación de la forma, es la base de todo progreso espiritual, no obstante. Pues si la materia fuese inmutable como el espíritu lo es, no existiría posibilidad alguna de adelanto. Hasta que no cesemos en dejarnos arrastrar por la corriente de la vida, y no gobernemos conscientemente el flujo y reflujo de la materia dentro y fuera de nuestro ser, seremos juguete de las circunstancias.
Por consiguiente, cuando un rayo de Marte se proyecta en cierto ángulo sobre los átomos de nuestro cuerpo, sentimos toda la agresividad que lleva en sí. Por otra parte, un rayo de Saturno nos produce depresión de ánimo, nos llena de tinieblas y de espantosos presentimientos. Pero a medida que evolucionamos, y llegamos a la comprensión del misterio, de la luz, del color y de la conciencia, vamos aprendiendo, gradualmente a gobernar nuestras estrellas. Luego, por medio de la conformidad a las leyes de la naturaleza, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino. Y es de importancia vital el que, sean cuales fueren los aspectos que rijan en cualquier época, afirmemos siempre nuestra individualidad y digamos: no importa cuán estrecho sea el camino ni con cuántos castigos esté mi vida abrumada. Yo soy el dueño de mí. Yo soy el capitán de mi alma. Carta número 9. Septiembre de 1911. Guardianes invisibles de la humanidad. En la lección sobre el bautismo usted vio cómo retrocedimos hacia los días más primitivos de la evolución en nuestro planeta, con el fin de saber la significación de aquel sacramento. Habrá notado usted también en la lección del mes pasado cómo el sacramento de la comunión tiene sus raíces en los comienzos de la era. De este modo podemos convenir en que a menos que seamos capaces para investigar el pasado de la historia de la raza humana, no podremos obtener una clara concepción de cuánto esté relacionado con el género humano. Goethe hablaba de das Ewigwerdende, que quiere decir siempre formándose. En la variación está el principal resorte del progreso, y si miramos al hombre tal como es ahora, sin reparar en lo que ha sido, nuestras deducciones sobre su futuro tienen necesariamente que ser muy limitadas. La lección anterior aclara la ley de analogía, mostrando la manera en que el hombre fue criado por los guardianes divinos, en forma análoga a la que los padres crían una criatura preparándola para la lucha por la vida. Y podemos tener la seguridad de que, aunque estos guardianes se han retirado de la dirección visible, continúan estando todavía con nosotros y vigilan a sus antiguos protegidos exactamente igual como los que somos padres, continuamos interesados por el bienestar de nuestros hijos después de haber dejado nuestros lares y hogar, para empezar la lucha por la vida por sus propios medios. Una vez que se nos han abierto los ojos espirituales y hemos aprendido a distinguir las varias clases de seres de las regiones superiores, la guardia citada es de los hechos más seguros para el observador, pues aunque nadie puede interponerse entre la libre voluntad y el pensamiento del género humano, por ser contrario al plan divino coaccionar al hombre a que haga aquello que no quiere, no hay nada que prohíba las sugestiones en asuntos que se ve que está propenso a elegir. Y es debido a la sabiduría y al amor de estos grandes seres, por lo que el progreso por la senda humanitaria es la consigna del día. Durante las edades pasadas, nosotros, los que habitamos en el mundo occidental, hemos sentido de manera particular el pesar y el dolor provocado por la guerra y la discordia. La lucha por la existencia va constantemente agudizándose más y más, estando dictada por la inhumanidad del hombre para el hombre. Pero existe también otro factor desarrollado por los seres del amor y de la compasión, a saber, los movimientos altruistas, que van multiplicándose en gran número con maravillosa rapidez, ganando en eficiencia en el transcurso de los años. Es de notar el hecho de que tanto la beneficencia como el hacer limosna, que degradan a los que las reciben, vayan siendo cada vez más sustituidas por la ayuda para ayudarse a sí mismo, que ensalza a quien auxiliamos y también al que auxilia. Este beneficio implica pensamiento y abnegación, lo cual está estimulado por los guardianes invisibles entre los más fuertes que ahora son los guardianes de sus hermanos más débiles. Es motivo de considerables gratitud el que miembros numerosos de nuestra fraternidad pertenezcan en calidad de trabajadores a instituciones regidas por las normas antedichas, y yo, sinceramente, espero ver el día en que la inmensa mayoría esté dispuesta a empezar el trabajo de esta naturaleza, cada cual en sus cercanías o medio ambiente. Pero hay que empezar en el propio hogar, sed cariñosos con quienes estés en inmediato contacto, y una vez se haya visto en nosotros fidelidad en algunas obras, no dejarán de presentarse mejores oportunidades. Carta número 10. Octubre de 1911. La alimentación carnívora y el alcohol.
Una de las características más usuales del género humano es la de elogiar aquello que nos complace y el despreciar lo que nos produce cierta aversión, pero yo espero que usted haya aprendido en la lección del mes pasado de que el único hecho, grande y glorioso, es que en el reino del Padre todas las cosas laboran unidas para el bien. ¿Quiénes de nosotros están satisfechos de que su alimento sea vegetal, y los que de entre los nuestros no sienten deseos por las bebidas fuertes, están generalmente inclinados a menospreciar a nuestros hermanos con un sentimiento interno de yo soy más santo que tú? Pero sin duda alguna se habrá usted percatado, por lo que se ha dicho en la lección mencionada, de que tal suposición es completamente gratuita. El alimento de carne y alcohol ha tenido una primordial parte en el progreso del mundo, y si no hubiera sido por estos no disfrutaríamos hoy día de muchas comodidades, ni de los inventos para ahorro de trabajo que hacen sea la vida en el mundo occidental más fácil que en los tiempos primitivos. Y tampoco ha pasado del todo el día de la utilidad de los mismos. Son necesarios aún para la vida de muchas gentes. Además, y como dice el buen libro, no es lo que entra en la boca lo que mancha, sino lo que de ella sale. Y la actitud de altivo desdén contra quienes aún siguen usando la carne para su alimento o están supeditados al alcoholismo, es mucho más subversiva para el crecimiento espiritual que el mero hecho de participar de estos alimentos. Por lo tanto, no censuremos a los demás, antes al contrario, probemos a ver el asunto desde el punto de vista de ellos, permitiéndoles el uso de su libre voluntad tal y como lo deseamos para nosotros. Tampoco hemos de imponer nuestros puntos de vista, ni procurar convertir a nuestro modo de vivir a quienes no están preparados para ello. El cambio debe proceder desde adentro y no debe ser dictado por la consideración de la salubridad de los alimentos vegetales, ni tampoco por la aceleración espiritual que se obtiene mediante la dieta preparada sin carne. Será el objetivo mayor la compasión por las pobres víctimas a las que quitan la vida para calmar nuestros apetitos. De todos modos podemos decir, sin atraer la censura, el que comemos carne en demasía, y que al igual de todos los compuestos nitrogenados, tales como la nitroglicerina, el algodón pólvora y otros explosivos, los alimentos con carne son extremadamente inestables y peligrosos para el sistema. Por esto obraremos cuerdamente si estimulamos la moderación en todas las personas con quienes estamos en continuo trato. La ciencia está suficientemente consciente de los hechos para el caso de tener que suministrar a alguien que emprenda esta misión el más amplio apoyo. No podemos salvar las vidas de tantos animales mediante la predicación de la moderación entre nuestros asociados, como salvaríamos si pudiéramos inculcarles la dieta sin sangre, pero si nuestro objeto es el de evitar la tragedia todo lo más posible, este será el paso más seguro para lograrlo. Si podemos inculcar un espíritu de compasión, el deseo de la carne se desvanecerá muy pronto ante el espíritu del amor. Carta número 11. Octubre de 1911. Preparativos para el traslado a Mount Ecclesia. El sábado, 28 de octubre, a las 12:40 p.m. En punto, horario del Pacífico, procederemos a romper el terreno para los cimientos, sobre los que construiremos el primer edificio en Mount Ecclesia, lugar de la morada de la Fraternidad Rosacruz. La casa será relativamente pequeña, y nos esforzaremos en que resulte lo más barata posible, ya que de otro modo no podríamos construirla. Incluso yo hago las funciones de arquitecto y contratista para evitar gastos. Sin embargo, consideramos esta preparación del terreno como una época de la mayor importancia en la vida juvenil de nuestra sociedad, pues aunque nuestras habitaciones particulares tengan que ser reducidas, debemos tener una sala espaciosa de trabajo y acomodamientos para varios ayudantes, hasta tanto no dispongamos de los fondos necesarios para levantar la iglesia y otras estructuras más dignas de nuestra misión en el mundo. Estamos conscientes perfectamente de que la magnitud de nuestra labor en el mundo depende en gran medida del apoyo y cooperación de nuestros asociados, y por esto solicitamos de usted muy de veras su activa ayuda en esta ocasión trascendental, con el fin de que nuestra sociedad pueda llegar a ser una fuerza mucho más grande en la propagación de un bien mayor que el obtenido anteriormente. Ya sabe usted que los pensamientos son cosas que son fuerzas de una magnitud proporcionada a la intensidad del fin que se halla en ellas oculto.
No hay método más fácil ni más efectivo para poner todo nuestro ser en armonía con ciertos designios y lanzar un poderoso pensamiento hacia determinada dirección, que la plegaria fervorosa y cristiana. Ahora tengo que hacerle 2 ruegos distintos para que ayude con sus rezos, que espero y confío les prestará a usted su mayor y grato apoyo. En primer lugar, y aunque indigno de ello, será deber mío, como guía, el preparar el terreno para la construcción de nuestra central futura en el tiempo fijado, y si le es posible retirarse a su gabinete de oración, sírvase dedicar sus preces para que la casa central, ya empezada entonces, crezca y prospere en todo aquello bueno que se proponga, pues las preces unidas de nuestros estudiantes de todo el mundo serán una inmensa fuerza dirigida con tal finalidad. Pero usted puede hacer más aún. La acumulación de pensamientos de muchos amigos dirigidos día tras día hacia un lugar determinado obrará milagros. ¿Quiere usted mandarnos una oración todas las noches que fortalezca a mi esposa, a los obreros de la central, y a mí, para que seamos más puros y trabajadores, más eficientes en el servicio de la humanidad, y así llegar a ser más fuertes para aliviar las tristezas, sufrimientos y desgracias de todos los que buscan nuestro amparo? A mayor abundamiento, ¿quiere usted escribirme de vez en cuando ofreciéndome la seguridad de su simpatía y cooperación? Tal vez no me sea dado contestarle y dar las gracias individualmente, pero puede estar seguro de que por eso no he de estimar en menos la expresión de su buena voluntad. Carta número 12. Noviembre de 1911. Comienzo del trabajo para la construcción del primer edificio en Mount Ecclesia. Este mes me aparto de mi costumbre habitual, que es la de dedicar por entero la carta del estudiante a la recapitulación de la lección del mes previo, con el fin de darles a conocer la ceremonia que tuvo lugar en Mount Ecclesia, el 28, día en que empezamos a preparar el terreno para el emplazamiento del primer edificio en el lugar de nuestra residencia permanente. Tengo la completa seguridad de que estaba usted con nosotros en espíritu, de que siente avidez de noticias sobre ella y sé que el relato nos conducirá a un más estrecho contacto. Nuestra primera idea fue la de no efectuar ninguna clase de exhibición ni de ceremonial alguno. Deseábamos evitar todo gasto innecesario, pues nuestros fondos aún no son suficientes para la terminación del interior del edificio, y tendremos que pasar trabajos e incomodidades durante algún tiempo hasta que las circunstancias nos sean más favorables. Yo en principio pensé ir allá, y celebrar el servicio mentalmente, y a solas, pero me parecía tan frío, triste y desolado no tener un amigo para que se regocijara conmigo en aquella trascendental ocasión, ni aun mi compañera de trabajo, mi querida esposa. Por otra parte, y como que este es un importante asunto de la fraternidad Rosacruz y no un asunto personal, tuve la sensación de que aquella oportunidad de asistir debía serles dada a los miembros. Este pensamiento arraigó en mí hasta que decidí pedir su parecer al maestro, lo cual fue cordialmente aprobado por él y determinamos celebrar el acontecimiento en forma sencilla, pero apropiada, y, al efecto, enviamos invitaciones a los amigos de las proximidades. Hicimos una gran cruz por el estilo de nuestro emblema, y en los 3 extremos superiores pusimos, en letras doradas, las iniciales CRC. Estas, como sabe usted, representan el nombre simbólico de nuestra gran cabeza, y designan nuestro emblema como cruz de rosa cristiana, que da una idea de belleza y de una vida superior, diferente a la idea de desolación y muerte con que generalmente se considera a la cruz negra. Decidimos plantar, a la vez que excavábamos el terreno para edificio, esta cruz y un rosal trepador para que ellos simbolizaran la verde vida de los diferentes reinos que se encaminan hacia las esferas superiores por la senda en espiral de la evolución. El día 27, mi esposa y yo nos encaminamos hacia Occidente, casi desfallecidos por los esfuerzos llevados a cabo empaquetándolo todo para la mudanza. Caían las primeras lluvias de la temporada, y sentimos algún temor al pensar que podría aguar la realización de la ceremonia. Pero al mirar hacia los montes en el este, que casi ocultaban las nubes, contemplamos el más glorioso arco iris que recordamos haber visto jamás. En realidad, un arco iris doble, cuyo pie, por la parte del sur, parecía posarse precisamente sobre Mount Ecclesia. Nuestra responsabilidad es auxiliar a miles de corazones fatigados para que puedan soportar sus aflicciones, nos ha parecido con frecuencia más allá de nuestras fuerzas.
Con todo, siempre nos hemos encontrado con que nuestras fuerzas han sido renovadas al solo hecho de dirigir nuestra mirada hacia lo interno. Y en esta ocasión parecía que toda la naturaleza quisiera alentarnos, diciéndonos: cobrad ánimos, recordad que el trabajo no es vuestro, sino de Dios. Confiad del todo en Él y Él señalará el camino. Así es que nos estrechamos las manos y con nuevos bríos en nuestros corazones nos dispusimos a continuar nuestra bella obra, de la que ha de ser Mount Ecclesia su centro. El día en que tuvo lugar la ceremonia, fue uno de los más bellos de California. El sol lucía en un cielo sin nubes. Hacia donde quiera que dirigíamos la mirada desde Mount Ecclesia, el océano, valles y montañas, todo parecía sonreírnos. Todos a la vez, obreros y los miembros visitantes, nos extasiamos ante la belleza incomparable del lugar donde se emplaza nuestra central. Los allí presentes fueron Annie R. Atwood, de San Diego; Ruth E. Beach, de Portland, Oregón; Rachel M. Cunningham, Rudolph Miller y John Adams, de Los Ángeles; George Kramer, de Pittsburgh, PA. W.M. M. Patterson, de Seattle, Washington. Mi esposa y yo. A la hora fijada empecé a abrir surcos en el terreno para la construcción del edificio. Todos ayudaron a excavar en el lugar que había de colocarse la cruz, cuyo acto de fijarla fue ejecutado por W.M. Patterson. Mi esposa plantó el rosal, que fue regado por todos los allí presentes. Que crezca y florezca, para adornar la desnudez de la cruz y que sea la inspiración para la purificación de la vida que ha de cubrir todos los pasados pecados, sin importar lo obscura que haya sido la vida pasada. La presente carta, tal como debía haberse hecho, constituye la lección de este mes. Las circunstancias motivaron algunas modificaciones en la misma. Carta número 13. Diciembre de 1911. La pureza en la generación es el ideal del Occidente. ¿Ha comprendido usted el punto principal de nuestra lección del mes pasado sobre el simbolismo de la Rosa Cruz, la cruz de la enseñanza de la sabiduría del Occidente? Es simplemente la pureza de la generación. Los guías superiores de la humanidad siempre señalan o prescriben el mejor método conducente al desarrollo de cada raza, señalando distintas religiones para las masas, y métodos diversos para los vanguardistas. El estado populoso del lejano oriente demuestra una indulgencia universal sin restricción de las pasiones por parte de nuestros hermanos más jóvenes, los chinos y los indios. Por eso los maestros de la sabiduría del oriente prescriben el celibato a sus discípulos como medio de control sobre las pasiones. En el occidente las condiciones son más complicadas y peligrosas. Aquí las esclusas de la pasión están en gran medida cerradas. No por razones de la santidad del acto generativo, sino por egoísmo y por una necesidad de economía imaginaria. Este método conduce con frecuencia a una insidiosa perversión y a prácticas disolutas. Si la pasión no fuera tan fuerte, este método podría realmente ser la causa del suicidio de raza. Exigirle a un aspirante nacido bajo tales condiciones, que viva la vida del célibe, sería lo mismo que despertar en él con más fuerza el incentivo del egoísmo y de la suficiencia propia. Así es que es considerado como un mérito el que un estudiante de la Escuela de Misterios del Occidente se case y continúe viviendo una vida de castidad. Ha sido un detrimento para el mundo occidental, el que varias sociedades hayan promulgado en él las doctrinas del Oriente, el celibato entre otras, y me produjo un grave pesar cuando uno de los directores de una de esas sociedades deploraba el que se hubiese casado uno de sus conferencistas y explicaba lo mucho que les agobiaba el que la esposa se hallaba próxima a dar a luz. Como los años trajeron a la familia nuevos miembros, la sociedad le ha relegado a la vida privada desde entonces. Lo contrario precisamente de lo que habría ocurrido con los discípulos de la escuela occidental. Estos son altamente considerados si están dispuestos voluntariamente a dar un cuerpo y su hogar a uno más espíritus que están aguardando el renacimiento, siempre que, como es lógico, vivan una vida de casto amor conyugal durante los intervalos.
Así es que mientras el alma más joven y más débil del Oriente se ve ordenada por sus compasivos maestros, quienes adoptan un espíritu de resignación corderil, el que sean célibes y huyan de la tentación, al espíritu más viejo del Occidente se le permite probar sus fuerzas mediante la convivencia conyugal y que oportunamente lleven a cabo una inmaculada concepción, tal como la simboliza la casta y bella rosa que esparce su simiente sin pasión y sin avergonzarse. Ahora están haciendo una nueva raza. Hombres y mujeres cristianos de pensamientos puros van despertando cada vez más ante las demandas de los que están por nacer. Celebremos el aniversario del nacimiento de nuestro Salvador por medio de la oración para que pronto sean generalizadas las condiciones de pureza, y que todas las criaturas sean bien nacidas. Por último, cada uno de nosotros, enseñemos, oremos y vivamos esta doctrina. Carta número 14. Enero de 1912. La próxima edad del aire. Revisando la lección del mes pasado, aparece la alarmante afirmación de que en la época venidera abandonaremos nuestra tierra firme actual, para ir a vivir en el aire vestidos con un cuerpo gaseoso. Otro escritor, a propósito de esto mismo, ha provocado mucha hilaridad con una serie de artículos tan exageradamente imaginativos y fantásticos que las opiniones que nosotros hemos oído expresaban unánimes el deseo de concederle el título de campeón entre los narradores de cuentos. Y, no obstante, habita en la tierra. Sus templos son tan sólidos como las rocas. Y yo he vacilado mucho antes de la publicación de la enseñanza citada anteriormente, hasta que decidí hablar por requerimiento del deber, y aun a trueque de que algunos estudiantes me califiquen de visionario. Lo malo es que todos nosotros nos hemos contaminado con el materialismo más de lo que nosotros mismos pensamos, y esto nos estorba en nuestras pesquisas. Como estudiantes que somos de una filosofía trascendental nos hemos acostumbrado a creer que la vida individual e intermitente, dentro del cuerpo etéreo es posible obtenerla a una minoría, pero que la totalidad de la raza humana ha de vivir constantemente durante toda una era en el aire. Verdaderamente, me quedé sin poder respirar al darme cuenta de que la Biblia da a entender exactamente lo que dice al afirmar que encontraremos al Señor en el aire y estaremos con Él durante toda esa época. No obstante, mirando hacia el futuro, bajo la perspectiva del pasado, la idea no nos debería causar sorpresa alguna, pues está en línea directa con la senda que hemos seguido para llegar a nuestro desarrollo actual. En una época, vivimos como el mineral y estábamos mezclados con la tierra gaseosa. Crecimos hacia afuera de la ígnea substancia durante la existencia cual las plantas lo hacen. Nuestra peregrinación comenzó en la corteza delgada de la Tierra en época posterior, y nos hallamos ahora sobre la superficie de la Tierra, muy lejos del sector interno donde empezó nuestra evolución. La marcha de progresión ha sido siempre hacia afuera, y por lo tanto, se desprende de aquí que el próximo paso debe ser para elevarnos por encima del nivel de la Tierra. Divulgo esta enseñanza para su consideración, porque la mayoría de nuestros estudiantes creen en el renacimiento y en la ley de consecuencia, que son los árbitros principales del destino durante la presente dispensación de los ciclos recurrentes. El conocimiento de estas leyes es de un valor superior, pues nos capacita para ordenar nuestra vida inteligentemente, formando en esta vida las condiciones de la próxima incorporación. La mayoría de los cristianos no tienen esta gran ventaja, pero viven, no obstante, sufriendo totalmente todas las tribulaciones de esta edad, el reino de los hombres, con la gran esperanza de poderse habilitar para su admisión al reino de Dios, la próxima edad. Nuestra visión de la vida tiene un foco más corto que la de ellos. Ellos viven menos científicamente que los que de entre nosotros aplican nuestro más exacto conocimiento de las presentes condiciones, pero se van ajustando para la futura edad si viven de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Sus creencias podrán ser vagas, pero ellos viven y mueren con la firme convicción de la suprema y cardinal verdad de que llevará a la gloria y que estarán con el Señor por siempre si son realmente cristianos. Ni nosotros creemos solamente en el renacimiento, no podemos esperar más que en un continuo retorno a la batallar con la ley de Jehová. No tenemos parte en el amor de Cristo.
Para estar en perfecto acuerdo con los hechos, si queremos capacitarnos para vivir toda la verdad, nos hemos de dar cuenta de que el nacimiento y la muerte son ficciones de esta época de nuestra existencia concreta que desaparecerán, pero la vida en sí misma es interminable. Juan nos dice muy definidamente que a pesar de que no descubramos lo que será nuestra constitución, seremos cambiados a semejanza de Cristo y seremos inmortales durante toda la era, y nos incumbe a nosotros conservar esta grande esperanza ante nosotros firmemente, y rogar por el reino venidero, como nos lo enseñó nuestro Señor. Carta número 15. Febrero de 1912. El papel que juegan los estimulantes en la evolución. Nuestra última lección contenía el fin de las series que trataban del sacramento de la comunión, mediante la descripción de la forma en que el espíritu del alcohol, fermentado fuera del sistema, está dejando su lugar al azúcar, que fermenta en el interior. Confío en que usted vea el hilo del argumento que ha seguido el curso de estas lecciones. Que era indispensable un estimulante para despertar el espíritu humano del letargo que sigue a la dieta de carne. Que las orgías bacanales en los templos antiguos, que nos llenan de horror hoy día, eran en aquel entonces de un inmenso valor para el humano desarrollo. Que el primer milagro de Cristo y su última cena fueron consagrados a la dispensación del estimulante. Que Él ordenó su uso hasta su advenimiento. Que a medida que aumenta el consumo de azúcar, disminuye el del alcohol, y concurrentemente, se va elevando gradualmente el grado de moralidad. Que las gentes aumentan en sentimiento altruista y semejantes a Cristo en proporción al uso del no embriagante estimulante, y que por lo tanto, el movimiento de temperanza es uno de los factores más poderosos para apresurar la venida de Cristo. A medida que cultivamos sentimientos más delicados y sublimes, nos estremecemos de horror al pensar en la alimentación de carne. Y algún día será considerado tan morboso gusto el desear la utilización del estómago como receptáculo de los cuerpos de animales muertos. Como lo es ahora juzgado por la sociedad el gusto de desear bebidas fuertes desmedida o desordenadamente. Como estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental que somos, no debemos juzgar de ningún modo, sino reconocer el hecho de que muchas personas necesitan de estos artículos con moderación. Pero el asunto está siendo objeto de encauzamiento por parte de los guías invisibles de la evolución, de una manera que aunque no es evidente para los observadores fortuitos, es por completo perceptible a los investigadores más profundos. Es evidente que el progreso de la evolución está elevando los reinos inferiores y también a la humanidad. Los animales, particularmente las especies domesticadas, van acercándose hacia la individualización, habiéndose empezado ya la retirada de ellos de la época de su manifestación, y cuyo resultado será que, con el tiempo será imposible obtener carne para alimentarse. Entonces habrá sonado el fúnebre tañido por la muerte del rey alcohol, pues son los comedores de carne los únicos que ansían beber licores. Mientras tanto, la vida de las plantas va creciendo más sensible. Los miembros laterales de los árboles producen más abundantemente que las ramas verticales, porque en las plantas, como en nosotros, la conciencia es el resultado de las actividades antagónicas de las corrientes del deseo y vitales. Los miembros laterales son barridos en toda su longitud por las corrientes del deseo que circundan nuestro planeta, y las cuales actúan tan fuertemente en la espina dorsal horizontal de los animales. Las corrientes despertaron la durmiente vida de las plantas en los miembros laterales hacia un grado más elevado de conciencia que el de las ramas verticales, las cuales se hallan cruzadas longitudinalmente por corrientes irradiantes del centro de la Tierra. De modo que con el tiempo las plantas también serán demasiado sensitivas para servir de alimento, y será forzoso recurrir a otras materias. Hoy día tenemos una habilidad considerable para el manejo de la química, de las sustancias minerales. Las convertimos en casas, buques y en todas las cosas que evidencian nuestra civilización. Somos dueños de los minerales externos a nuestro cuerpo, pero somos impotentes para asimilarlos y usarlos internamente en nuestro sistema para la construcción de nuestros órganos hasta que la vida de las plantas hayan transformado el cristal en cristaloides. Nuestro trabajo con los minerales en el mundo exterior, está llevando a cabo el alzamiento de las vibraciones de estos, y pavimentando el camino para el interno uso directo.
Por medio de la alquimia espiritual construiremos el templo del espíritu, conquistaremos el polvo del que procedemos y nos clasificaremos como verdaderos maestros masones preparados para el trabajo y la actuación en las esferas superiores. Carta número 16. Marzo de 1912. Necesidad de la devoción. Como el tema sobre el matrimonio, del que hacíamos referencia en nuestra lección del pasado mes, se vuelve a considerar en cierto sentido en esta carta, tengo la sensación de que la carta de este mes de los estudiantes, tal vez sea más provechosa si la dedicamos a un punto sobre el que he deseado hablar desde hace mucho tiempo. El concepto Rosacruz del cosmos ha encontrado una acogida tan fenomenal, y ha hecho brotar tal gratitud y admiración en todo el mundo, que yo debería sentirme halagado por la atención que se le concede en todas partes. Pero antes, al contrario, empiezo a sentirme cada vez con mayor temor de que el libro pueda dejar de dar todo su fruto y de perder la orientación hacia la que han intentado darle nuestros hermanos mayores. El objeto del libro, tal como se designa en las páginas 13 y 14, es el de satisfacer la mente mediante la explicación intelectual del misterio del mundo, de forma que al lado devocional de la naturaleza del estudiante le sea dable desarrollarse en los principios que su intelecto haya aprobado. El concepto Rosacruz del cosmos, yo creo, se ha abierto camino por esta apelación al intelecto y por la satisfacción que ha causado a la mente investigadora. Cientos y aún miles de cartas han testimoniado que estudiantes que en vano han estado buscando durante años, han encontrado en él lo que buscaban. Unos cuantos solamente aparecen como capaces para sobrepujar la concepción intelectual, y a menos que el libro dé al estudiante un fervoroso deseo de sobrepasar el sendero del conocimiento y la continuación por el de la devoción, el libro constituirá un fracaso en mi opinión. En otra sociedad formada en estas mismas normas, he conocido grupos que han estado durante años disputando ante un plano del átomo, ahondando profundamente en todos los más minuciosos detalles de la espiral y de sus desarrollos, pero con una extraordinaria frialdad e indiferencia ante las penas del mundo que les rodea. Y es con profunda pena y gran temor que me doy cuenta del desarrollo de esta tendencia entre algunos de nuestros estudiantes, la cual espero pueda ser refrenada antes de llegar a ocasionar la muerte del corazón. El conocimiento infla, pero el amor edifica, dice Pablo, viéndose este ejemplo bien claramente demostrado en la actitud de los guías de la sociedad a que me refiero, quienes con frecuencia deprimen la religión cristiana desde la tribuna o la imprenta, porque carece de una concepción intelectual del universo. Permítame que le recuerde la advertencia expuesta por nuestro maestro en el concepto Rosacruz del cosmos, y que se refiere a los diagramas. En el mejor de los casos, son muletas para la ayuda de nuestras limitadas facultades. Cuando dibujamos un diagrama para explicar los misterios espirituales, es lo mismo que si sacáramos todas las ruedecillas de un reloj y las desparramásemos para demostrar la forma en que nos indica la hora. Aunque los diagramas puedan ser una valiosa ayuda en determinado periodo de nuestro desarrollo, nos incumbe siempre a nosotros recordar sus limitaciones y esforzarnos por medio de nuestra intuición el concebir la verdadera idea espiritual. También me inclino a la creencia de que es de la mayor importancia el que los estudiantes observen el verdadero designio del concepto Rosacruz del cosmos, el objeto y la finalidad del mismo, de la forma más clara y precisa en todo momento. Así se hace constar en el reverso de las postales que deben devolver los estudiantes en letras negras, y yo aconsejaría a cada estudiante lo escribiera en letras mayúsculas, pegándolo en el concepto Rosacruz del cosmos para que lo vea cada vez que abra el libro, pues no obstante, aunque tengamos todo el conocimiento y podamos solventar todos los misterios, no seremos más que bronces que suenan o címbalos si no tenemos amor y lo ponemos al servicio y ayuda de nuestros semejantes. Carta número 17. Abril de 1912. Rezagados de la evolución. Por la enseñanza que contenía la lección del mes pasado, habrá comprendido usted que no existe absolutamente fundamento alguno para la idea comúnmente sostenida respecto a almas perdidas. No hay en la Biblia ni una sola palabra que lleve en sí la idea que nos hemos acostumbrado a significar con la palabra eternidad o para siempre. La palabra griega es aionian y significa un periodo indefinido de tiempo, una edad. Y cuando leemos en la Biblia las palabras eternamente y por siempre jamás deberían interpretarse por los siglos de los siglos.
Además, como es una verdad en la naturaleza de que, en Dios vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, un alma perdida significaría que se había perdido una parte de Dios, y esto, desde luego, es inadmisible. Desde que escribí la lección anterior, se me ha ocurrido otro punto que ilustrará cómo la pérdida de un periodo está comprendido y relacionado con el próximo. Recordará usted que hemos hablado de los espíritus de Lucifer como rezagados del periodo de la luna, y que hemos dicho que no podrían hallar campo para su evolución en el presente esquema de manifestación. Los arcángeles habitan en el sol, los ángeles tienen a su cargo todas las lunas, pero los espíritus de Lucifer fueron incapaces de residir en ninguno de estos dos luminares. No podían ayudar para la generación pura y desinteresadamente como lo efectúan los ángeles, sino que actuaban bajo los deseos de la pasión y deseos egoístas, por cuya causa hubo necesidad de alojarles en un lugar separado. De modo que fueron colocados en el planeta Marte, hecho bien conocido de los antiguos astrólogos, quienes adscribieron a Marte poder sobre Aries, el cual tiene dominio sobre la cabeza. Recuerde que el cerebro está construido por las fuerzas subvertidas sexuales y también comprobaron que aquel planeta tenía poder sobre Escorpión, que es el que tiene dominio sobre los órganos de la reproducción. Aries es la primera casa de un horóscopo que denota el principio de la vida. Escorpión es la octava, que significa la muerte. Y, en todo ello está contenida la lección de que todo lo que es generado por la pasión y los deseos está llamado a la disolución. Así, pues, Marte es esotérica y astrológicamente, el diablo. Y Lucifer, el primero entre los ángeles caídos, es realmente el adversario de Jehová, quien dirige la fuerza de fecundidad del sol por medio de la acción lunar. Sin embargo, los espíritus de Lucifer están ayudando al proceso de evolución. De ellos recibimos el hierro que por sí solo hace posible el vivir en una oxigenada atmósfera. Han sido, y continúan siendo los agitadores para el progreso material, y por lo tanto, no tenemos el derecho de anatematizarles. La Biblia tácitamente nos prohíbe ultrajar a los dioses. Judá declara que ni el arcángel Miguel se atrevió a denigrar a Lucifer, y en el libro de Job se habla de él como contándolo entre los hijos de Dios. Su embajador en la tierra, Samuel, es el ángel de la muerte, significado por Escorpión, pero es, también, el ángel de la vida y acción simbolizado por Aries. Si no fuese por los impulsos agitadores y belicosos marcianos, tal vez no sentiríamos las penas tan vivas como las sentimos, pero tampoco podríamos progresar en la misma proporción, y es seguramente mejor el gastarse que el enmohecerse. De este modo puede usted ver que a estas ovejas perdidas de una anterior era, se les da la oportunidad de recuperar su estado en el actual esquema de evolución. Están atrasados y como rezagados, aparecen siempre como malos, pero no están perdidos más allá de la redención. Pueden salvarse ellos mismos sirviéndonos a nosotros, probablemente por medio de la transmutación de Escorpión en Aries, es decir, la generación en regeneración. Carta número 18. Mayo de 1912. Nota clave de las enseñanzas rosacruces. La dificultad de la lección del mes anterior consiste en lo que respecta al deber que tenemos de emplear los frutos de nuestro estudio en un esfuerzo para beneficiar al mundo. Pero los místicos suelen mantenerse usualmente apartados de sus semejantes, y por ello el mundo nos mira con desdén o de soslayo, como asimismo a nuestras creencias. Esto no debe ser, y el análisis demostrará que las enseñanzas objetadas son relativamente insignificantes, y que las enseñanzas más vitales tendrán aceptación rápida y prepararán el sendero para una mayor instrucción. El valor de cualquiera enseñanza depende de su esfuerzo en hacer hombres mejores enseguida y constantemente. Hacerles más cariñosos y considerados en su casa, más concienzudos en sus negocios, más leales para los amigos, dispuestos a perdonar a sus enemigos. Y cualquiera enseñanza que sea de tan fácil aplicación y reporte semejantes resultados, no necesita de mayor recomendación. ¿Dónde encontrar tal enseñanza? Tenemos una monumental cosmogónica que describe los periodos del mundo, las revoluciones, las épocas y las razas. El estudio de ella hará que los hombres sean más cariñosos. O bien, si podemos inducirles a escudriñar los misterios de los números y de nombres que contiene la cábala, se harán por ello más conscientes.
Seguramente no. Por lo tanto, tal conocimiento es de menor importancia. ¿Haría a los hombres ser más morales la enseñanza de la evolución e involución, o si les describiéramos la cíclica jornada del alma a través del purgatorio y de la gloria? Todo esto no sería necesario, por lo menos, hasta haberles convencido, de que bajo la ley de consecuencia estamos sujetos al renacimiento y a cosechar lo que hayamos sembrado. Podría ocurrir quizás, que la más pequeña insinuación de tal creencia alejara de nosotros muchísimas personas. Pero, se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que queda entonces de nuestras enseñanzas? La mayor de todas y la más práctica. La que no despertará antagonismo alguno en ningún devoto de cualquiera religión, ni aun en el agnóstico, puesto que no se necesita el poner la etiqueta religiosa. Provocará resultados más beneficiosos desde el día de su aplicación, afectando, también a las futuras vidas, sin tener en cuenta, si el hombre que la practica oiga o no la palabra Rosacruz o aprenda más o menos de nuestras enseñanzas. Si realmente quiere usted trabajar en la viña del Señor, el mundo, no se aísle. El estudio abstracto puede serle bueno parte del tiempo, pero salga al mundo. Gánese la confianza de las gentes en la iglesia, en el casino y en la profesión. Si da usted un buen ejemplo, inquirirán el secreto y tendrá la suerte de ofrecerles la mayor de todas las enseñanzas que jamás se ha conocido. El secreto del desarrollo del alma. Puede decírseles algo como lo siguiente. Todas las noches después de acostarme hago examen de todos los acontecimientos del día en sentido inverso. Pruebo a juzgarme imparcialmente a mí mismo. Me culpo si lo merezco, me arrepiento y hago el propósito de enmendarme. Me enaltezco donde veo una acción laudable, determinando superarme al siguiente día. Con frecuencia fracaso en mis buenos propósitos, pero persisto en mis tentativas, y poquito a poco lo consigo. Será bueno explicar también que mediante la revisión de los acontecimientos en orden inverso quedan estos más firmemente impresos en la memoria, pero deberá evitarse dar mayor explicación hasta tanto no esté usted seguro de que su amigo busca una solución al problema de la vida. Esto es propaganda discreta y discerniente. Carta número 19. Junio de 1912. Santidad de las experiencias espirituales. Durante el finido mes han sido muchas las cartas recibidas en las que se expresan las opiniones de los estudiantes respecto de las lecciones anteriores, habiendo producido un gran placer en nosotros al ver la nota de profundo amor que expresan sentir por la fraternidad, y el deseo de saber cómo se había adueñado de ellos. Así es que me siento algo mejor dispuesto acerca de la publicación de mis experiencias personales, de lo que me hallaba en los principios. Al mismo tiempo nunca se repetirá lo suficiente que el relato sin discernimiento de las experiencias suprafísicas, es una de las prácticas más perjudiciales, no importa bajo qué punto de vista lo consideremos. En el folleto número 11, Vista y Percepción Espiritual, fue explicada esta materia ampliamente. El tesoro hallado debe ser extraído en silencio, y sabemos por el mito griego que Tántalo fue lanzado en las regiones infernales por divulgar secretos espirituales. En otros términos, no podemos ganar la iluminación verdadera mientras vayamos pregonando nuestros ensueños y visiones de la Meca a la Meca, contándoselos incluso a quienes ostensiblemente no quieren escucharnos. Al obrar así profanamos y depreciamos lo que debemos reverenciar, y la profanación es capaz de enfocar nuestra visión hacia las regiones infernales, los estratos inferiores del mundo del deseo. Por otra parte, tales narraciones tasan la credulidad de aquellos a quienes se refieren. No hay medida alguna por la que podamos medir su exactitud y alcance. Con frecuencia parece que no tienen sentido práctico sobre el problema de la vida. Y aun cuando tengamos fe en la veracidad del visionario, no tienen ningún valor sus cuentos a menos que podamos descubrir una ley subyacente, o un fin de ellos. De este modo, la declaración de la ley es suficiente y no necesita de embellecimientos. Tal vez la mejor ilustración de este punto me sea dable exponerla mediante la relación de cómo yo descubrí la ley de la mortalidad infantil, ley que nunca fue publicada hasta que apareció en nuestra literatura. Un día mi maestro me encargó la tarea de seguir la vida de cierta persona a través de 2 incorporaciones anteriores y someterle un informe del resultado.
Yo no tenía la más remota idea de que se me enviaba en busca de una ley, sino que pensé que el objeto era el del desarrollo de mis facultades para la memoria de la naturaleza. Una vez que lo tuve ya completado, comuniqué el resultado a mi maestro, quien tomó particular empeño en conocer las circunstancias que habían concurrido a la muerte en cada una de las dos vidas. Le contesté que el hombre aquel había muerto en el campo de batalla la primera vez y por enfermedad, cuando niño, la segunda vez. Todo ello resultó ser exacto, encargándome la investigación de la vida de otra persona. Esta murió en cama la primera vez, y también como en el caso anterior, murió la segunda siendo niño. La vida de una tercera persona feneció en un incendio la primera vez, y al parecer como las anteriores, siendo niño la segunda vez. Digo al parecer, porque escasamente podía creer la evidencia de mis sentidos y me sentía poseído de timidez cuando informé a mi maestro. Me sorprendí al oírle decir que era exacto mi informe. Esta convicción fue aumentando en mí a medida que por mi cuenta hube investigado las vidas de 14 personas. En la primera vida murieron bajo diversas circunstancias, algunas en la guerra, otras por accidentes, algunas en la cama rodeadas de sus familiares, por cuyas mejillas corrían las lágrimas. Mas en la segunda vida todas pasaron al más allá siendo niños. Entonces me dijo el maestro que comparase estas vidas hasta encontrar el por qué murieron siendo niños, y durante varias semanas las estuve estudiando noche tras noche, pero sin poder encontrar homogeneidad alguna en las condiciones de su primera muerte, hasta que la mañana de un domingo y al penetrar en mi cuerpo la solución resplandeciente penetró en mi cerebro. Desperté prorrumpiendo en el grito Eureka. Del salto que di casi fui a caer en mitad de la habitación de la alegría que tuve por haber hallado la clave. Los horrores de las batallas, incendios y accidentes, al igual que las lamentaciones de los familiares privaron la profunda impresión del panorama de la vida. Y el valor de una vida terminada bajo condiciones tales, se perdería si no fuese seguida por la muerte como niño seguida por el pago en el primer cielo, como plena y claramente se ha demostrado en nuestra literatura. La ley, como queda ya explicada, lógicamente descifra el misterio de la vida independientemente de la veracidad de mi historia. Como quiera que la he relatado únicamente para dar lugar a nuestra lección, me siento con firmeza para exhortar a los demás que guarden en el silencio sus experiencias espirituales. Carta número 20 julio de 1912 Iniciativa y libertad personal. ¿Qué punto le parece a ustedes el primordial de la lección del pasado mes? No es el de mis experiencias, a pesar de que los estudiantes les han asignado un gran valor, pues en realidad son insignificantes, salvo en que sirven para enunciar una enseñanza beneficiosa, aparte de lo que representan por sí mismas. El valor mayor de todo lo que se trató en la lección anterior, fue la terminante y reiterada insistencia sobre la absoluta libertad personal en la fraternidad Rosacruz. Con respecto a esto, la enseñanza de los misterios del Occidente disiente de la manera más radical, de la que se practica con las almas más jóvenes del Oriente, donde cada cual tiene su maestro, un déspota, a quien debe servir como esclavo en todas las cosas, igual que hizo King con el gurú al que seguía, pues en realidad existe mucha veracidad en la narración de Kipling. Allí, la obediencia absoluta e indiscutible a los mandatos del Señor del Exterior, a quien ve y sirve físicamente, es el medio que está en uso para el adelanto espiritual. El discípulo no tiene derecho de elección ni prerrogativa alguna, pero no tiene responsabilidad tampoco. Entre las almas más viejas del Occidente que aspiran al crecimiento espiritual, no puede haber ninguna guía. Hemos de aprender solos. Tal vez no nos agrade, por sentirnos temerosos, y necesitemos un maestro o guía para librarnos de responsabilidades. En este hecho en sí, está la razón, según creo, del por qué tan gran número de personas inteligentes y cultas han ingresado en círculos espiritistas o sociedades que proclaman las enseñanzas del Oriente. Adelantados sobre el desarrollo normal del Occidente, sienten el gran más allá, atrayéndoles como el ancho espacio del cielo azul atrae al pichón a pesar del temor a confiarse a sus inexpertas alas. Pero como el empuje interno les obliga y ante el temor de confiar en sí mismos, se cogen con avidez de la mano. Veamos su espíritus guías con la esperanza de obtener con la ayuda de estos, el poder o la fuerza espiritual. Pero el pequeñuelo se ha de arrastrar y caerse por los suelos. Levantarse y volver a caer, lastimándose acaso.
La experiencia es desagradable, pero inevitable, y es preferible esto a las consecuencias que acarrearía el atar al niño a una silla para evitarle las caídas. En tal caso, sus tiernas piernas llegarían a serle inservibles. Y así ocurre con las fuerzas latentes espirituales del infortunado occidental que cae bajo la dominación perniciosa de espíritus guías y maestros del oriente. El maestro occidental viene a ser lo que el pájaro padre para sus pequeñuelos, que los empuja fuera del nido si no se atreven a volar por sí solos. Nosotros podremos lastimarnos, pero aprendemos a volar. Tomad mi propio caso como ejemplo. Echado al mundo con la enseñanza Rosacruz, se me comunicó que la difundiese. Puede usted asegurar que muchas veces me faltaba la respiración a medida que me daba cuenta de lo gigantesca que era tal empresa, y lo insignificantes que somos mi esposa y yo. Con frecuencia, cuando el trabajo parecía que nos iba a hundir, hemos rezado y rezado para que se nos otorgase ayuda, pero ahora al volver la vista atrás vemos las lecciones que hemos aprendido por medio del batallar. Algunas veces hemos oído exclamar a los amigos: «Oh, cómo deseamos que llegue pronto el dinero para construir la iglesia y las escuelas, para que se pueda llevar al mundo el trabajo con mayor efecto». Pero nos damos cuenta que tenemos ante nosotros otras relaciones y que cuando estemos preparados, vendrán los medios para una mayor ampliación. Hasta entonces, necesitan más ejercicios nuestras alas. Es igual el caso para todo asociado a la fraternidad. Hemos de aprender la lección del trabajo para un fin común, sin que nos guíen. Cada uno guiado por igual por el espíritu del amor interno, debe esforzarse para la elevación física, moral y espiritual del mundo a la altura de Cristo, el Señor y la luz del mundo.